Vigilandia versus Delta Te Quiero. Choque de favoritos en el arranque de la Superior de Fútbol de Salón. Vigilandia comienza el camino de su tercera estrella, recibiendo en su casa al fortísimo Delta Te Quiero. Estamos con Carlos Taboada, vicepresidente de la Liga Superior de Fútbol de Salón. Carlos, ¿cómo fue la preparación para este torneo clausura? Oye, fue muy dura la reunión con los equipos, con los nuevos integrantes. Damos la bienvenida a unos nuevos participantes como Pantera de Guayana, como los Guerreros de Monaga, como la gente de Uracoa, como los Aso Jóvenes de Tucupita y ya los integrantes que vienen trabajando con nosotros de los años anteriores, como la gente de Delta Te Quiero, la gente de Dimaica, los campeones, 2 veces campeones como Vigilandia, dándole la bienvenida a nuevos fanáticos que están llegándose aquí a las instalaciones del gimnasio Hermanas González, dándole las gracias a ustedes por la presencia, por colaborarnos, por darle vida al fútbol de salón, demostrándole a toda Venezuela que esto existe, que esto tiene valor. El fútbol de salón es la masificación en Venezuela del deporte, dándole las gracias a ustedes y la bienvenida. ¿Cuáles son las expectativas para este torneo? Bueno, mejorar, cada día más mejorar, dándole más auge, gracias al apoyo de ustedes y los patrocinantes que están empezando este año con nosotros también, dándole fe con Dios por delante, de que nos vaya bastante bien, buscando expectativas de juegos internacionales a futuro, de fin de año o a mediados del año que viene, estamos manejando eso. Arranca la nueva temporada del fútbol de salón venezolano. Delta Te Quiero se reforzó con figuras de la selección Vinotinto y de la Liga Superior de Fútbol Sala. Vino a Guayana a mostrar chapa de campeonable. Y al ritmo del Vamos Tribu, Carrasquel puso para Viamonte y el de Upata facturó. Vigilandia quería hacer respetar la casa y tras tiro de Guzmán, en el rebote de Parra, Samuel Carrasquel la mandó a guardar. Fue un juego disputado por 2 grandes divisas. En la siguiente jugada, el goleador sufre un encontronazo con el guardavalla zuliano del conjunto del Tano, y la locura terminó encarándose con el juez del partido. Sobre el final de la primera mitad, el vinotinto zuliano Hansel Froilán descontaba para la visita. Así finalizaba la primera mitad. En la segunda parte, Vigilandia se llenó de faltas, lo que le permitió a la visita este tiro de castigo.
El vinotinto tachirense Jorge Garza Preciado no perdonó y así se selló un empate a 2 goles por bando. Somos los favoritos de toda Venezuela. Ven y conoce nuestros departamentos de víveres, hogar, higiene personal, repostería y claro, todo en confitería con precios al mayor para que tú vendas al detal. Visítanos en Ciudad Guayana, diagonal a la Plaza Miranda de San Félix, Triple Fashion, el universo que lo tiene todo. Gracias a ti crecimos y ahora somos Gran Feria. Seguimos siendo la frescura del campo directo a su hogar. Tu confianza en nosotros nos mantiene firmes en nuestro compromiso de llevar frutas, hortalizas y vegetales frescos cada día a más hogares guayaneses. Por eso, además de nuestra Gran Feria de Villa Colombia, abrimos Gran Feria Altavista en el CC Tocoma Antiguo Graffiti con precios igual de solidarios y la misma calidad. Del campo directo a su hogar. A la vuelta, las voces de los protagonistas en Futsal TV.